Hola, viajeros de las historias. Bienvenidos a Historias al vuelo, donde cada relato despega hacia emociones, aventuras y reflexiones. Abróchate el cinturón y volemos juntos. Una vecina tiránica convirtió nuestras vidas en un infierno con denuncias falsas, pero no contaba con que el vecindario entero se uniría para convertir su vida en una pesadilla hasta echarla. Las guirnaldas de colores ondeaban perezosamente con la brisa suave de la tarde. Había risas, la música suave que tanto le gustaba a mi niña, y el aroma dulce del pastel recién horneado flotaba en el aire. Era un día perfecto, el 10º cumpleaños de Sofía, y todo parecía sacado de un cuento de hadas. Habíamos invitado a algunos de sus compañeros de clase, incluso a un par de chicos un poco mayores, vecinos también, a los que conocíamos desde que eran pequeños. Jamás, ni por un segundo, se nos ocurrió que algo pudiera empañar esa alegría. Yo vigilaba discretamente desde la cocina, asegurándome de que todos tuvieran refrescos y bocadillos. Mi esposo estaba en el jardín, encendiendo la barbacoa. Todo era armonía, una celebración familiar y vecinal sin mayores pretensiones que ver feliz a nuestra hija. Pero entonces, como una sombra inesperada, apareció ella. Elena. Nuestra vecina de la casa de al lado. Su rostro, habitualmente tenso y con una expresión de perpetua desconfianza, estaba aún más crispado de lo normal. La vi acercarse a uno de los policías que, casualmente, patrullaban la zona y que se habían detenido un momento, atraídos quizás por la atmósfera festiva. Al principio no le di importancia. Quizás solo preguntaba algo. Pero su tono de voz, aunque bajo, tenía una intensidad que me hizo detener lo que estaba haciendo. Luego vi al policía asentir, mirarnos brevemente a nuestra casa, y la punzada fría de la preocupación me recorrió la espalda. En cuestión de minutos, 2 oficiales se acercaron a nuestro jardín. Mi esposo y yo nos miramos, desconcertados. ¿Qué sucede?, pregunté, con el corazón latiéndome más rápido de lo normal. La respuesta de uno de los policías me heló la sangre. Hemos recibido una denuncia de que se está suministrando alcohol a menores en esta fiesta. Sus palabras cayeron como un jarro de agua fría, destrozando la burbuja de felicidad que nos rodeaba. Miré a los niños, a sus caras inocentes y confundidas. Miré a los padres de otros invitados, cuyos rostros reflejaban incredulidad y una incipiente duda. Y entonces la vi a ella, Elena, parada en el umbral de su puerta, observándonos con una expresión que juraría era de satisfacción. Sus acusaciones, lanzadas con ligereza y malicia, fueron como una puñalada trapera, directa al corazón de nuestra celebración, de nuestra reputación, de nuestra tranquilidad. Negué vehementemente, mi voz temblaba de indignación. Expliqué que jamás haríamos algo así, que era el cumpleaños de nuestra hija y que solo había refrescos y zumos. La policía, cumpliendo con su deber, revisó la casa, preguntó a los niños, a los otros padres. No encontraron nada, absolutamente nada que corroborara la absurda acusación de Elena. Finalmente, se fueron, ofreciéndonos una disculpa formal por la molestia. Pero el daño ya estaba hecho. La sombra de la duda se había instalado en el ambiente. Las miradas de algunos padres tenían un brillo diferente, un atisbo de incertidumbre que antes no existía. Y yo, me sentía humillada, ultrajada, víctima de una injusticia cruel e inexplicable. Mientras recogíamos los restos de la fiesta arruinada, mientras consolaba a mi hija que no entendía por qué la policía había venido a su cumpleaños, una rabia silenciosa comenzó a crecer en mi interior. Miré hacia la casa de Elena, a su ventana cerrada, y supe, con una certeza escalofriante, que esto no quedaría así. Ella había sembrado la duda y el caos en nuestro día de alegría, y yo jamás lo olvidaría. La dulce inocencia de la mañana se había transformado en un amargo sabor a injusticia y en la semilla de una oscura venganza que empezaba a germinar en mi alma. La partida de la policía dejó tras de sí un vacío helado. Aunque se habían disculpado, la sensación de violación y ultraje persistía en el aire como un fantasma invisible. Intenté sonreírle a Sofía, asegurarle que todo estaba bien, que a veces la gente se equivoca. Pero mis palabras sonaban huecas incluso para mis propios oídos. Sus pequeños ojos llenos de confusión eran un espejo de mi propia angustia. La mayoría de los padres se mostraron comprensivos, incluso avergonzados por la situación.
Algunos se acercaron para ofrecerme sus disculpas por cualquier mirada o pensamiento dudoso que pudieran haber tenido. Sus palabras de apoyo fueron un pequeño bálsamo, pero no podían borrar por completo la punzada de injusticia que sentía. Sin embargo, había otros. Noté cómo algunas madres cuchicheaban entre ellas, sus ojos desviándose hacia mí con una mezcla de curiosidad y, lo que me pareció más doloroso, una sombra de duda persistente. Esas miradas eran como pequeñas dagas, clavándose en mi corazón herido. Sentía como la semilla de la desconfianza plantada por Elena comenzaba a florecer, envenenando las relaciones que antes consideraba sólidas. En los días siguientes, la normalidad se esforzó por regresar a nuestra casa, pero era una farsa. Cada vez que salía al jardín, temía encontrarme con las miradas inquisitivas de mis vecinos. Cada llamada telefónica me hacía tensar, anticipando una conversación incómoda o una pregunta velada sobre el incidente. Me sentía observada, juzgada, marcada por una acusación falsa y malintencionada. Y luego estaba ella. Elena. La veía ocasionalmente desde mi ventana, regando sus plantas o simplemente sentada en su porche. Su rostro inexpresivo, a veces adornado con una pequeña sonrisa que interpretaba como cínica y burlona, era un constante recordatorio de mi humillación. Parecía impávida ante el caos que había desatado, incluso parecía disfrutar de la incomodidad que nos rodeaba. La impotencia me consumía. ¿Cómo podía alguien inventar algo tan dañino sin ninguna prueba, simplemente por maldad? Sentía una rabia sorda, profunda, que se anidaba en mi pecho y amenazaba con explotar. Quería gritar, defenderme, restregarle en la cara a Elena la falsedad de sus palabras. Pero sabía que cualquier reacción impulsiva solo alimentaría su juego perverso. Por las noches, daba vueltas en la cama, repasando cada detalle de la fiesta, cada palabra de Elena, cada mirada de los demás. La angustia era un nudo apretado en mi estómago, robándome el sueño y la paz. Me preguntaba qué podía haber hecho diferente, si había alguna señal que hubiera pasado por alto. Pero la verdad era que todo había sido una celebración inocente, víctima de la maldad gratuita de una vecina. Con cada día que pasaba, la rabia se mezclaba con un sentimiento creciente de determinación. No podía permitir que Elena se saliera con la suya, que nos dejara marcados por su mentira. Tenía que haber una forma de defendernos, de limpiar nuestro nombre y de hacerla pagar por el daño que nos había causado. La idea de venganza, aunque incipiente y aún difusa, comenzaba a insinuarse en mis pensamientos como una promesa oscura y tentadora. Los días se arrastraban, cargados de una pesadez insoportable. Aunque la vida intentaba seguir su curso normal, una sombra oscura se cernía sobre todo. Las conversaciones con mi esposo eran tensas, salpicadas de silencios incómodos y miradas de frustración. Con Sofía intentaba mostrarme fuerte, pero sus preguntas inocentes sobre la señora mala me recordaban constantemente la injusticia sufrida. Me sentía aislada, como si una barrera invisible me separara de mis propios vecinos. La necesidad de hacer algo, de no quedarme de brazos cruzados ante esta afrenta, se convirtió en una obsesión. Una noche, mientras navegaba sin rumbo por el grupo de la comunidad del vecindario en Internet, dudé por un momento. ¿Debería escribir algo? ¿Compartir lo que había pasado? El miedo a ser juzgada, a reabrir heridas, era fuerte. Pero la rabia y la sensación de injusticia eran aún mayores. Con el corazón latiéndome con fuerza, comencé a escribir. Relaté los hechos de la fiesta, la acusación de Elena, la llegada de la policía y el sabor amargo que todo había dejado. No mencioné su nombre directamente al principio, hablando solo de una vecina. A medida que las palabras fluían, sentía una ligera liberación, como si al ponerlo por escrito, el peso disminuyera un poco. Luego dudé si publicarlo. ¿Qué pasaría si nadie me creía? ¿Si me tachaban de conflictiva? Pero finalmente, impulsada por una mezcla de desesperación y una tenue esperanza, pulsé el botón de enviar. Lo que sucedió después me dejó sin aliento. Casi de inmediato, comenzaron a aparecer comentarios. Al principio eran cautelosos, preguntas buscando más detalles. Pero luego, una tras otra, comenzaron a surgir historias. Otros vecinos compartían sus propias experiencias negativas con la vecina. Quejas constantes por ruidos inexistentes, discusiones por nimiedades, incluso acusaciones absurdas similares a la mía.
Leía cada comentario con una mezcla de sorpresa y una punzada de validación. No estaba sola. Otros también habían sido víctimas del comportamiento de Elena. Algunos relatos eran incluso peores que el mío, pintando una imagen de una mujer conflictiva y con una extraña necesidad de hacerles la vida imposible a los demás. Fue entonces cuando alguien mencionó algo que despertó mi interés de forma particular. Por cierto, escribió un vecino, ¿alguien sabe quién es el dueño de la casa que alquila Elena? La palabra alquila resonó en mi mente. No era propietaria. Eso significaba que había alguien más, un casero, responsable de su presencia en el vecindario. Una nueva idea comenzó a tomar forma en mi cabeza. Si varios vecinos habíamos tenido problemas con Elena, quizás su arrendador no estaría al tanto de todo. Tal vez, si reuníamos todas estas experiencias, todas estas pruebas de su comportamiento problemático, podríamos hacer algo más. La posibilidad de contactar a su casero comenzó a rondarme la cabeza como una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Quizás, solo quizás, esa sería la manera de poner fin a esta pesadilla. La idea de contactar al casero de Elena se había convertido en mi principal ocupación. Ya no me sentía tan sola. Los mensajes en el grupo de vecinos habían creado un vínculo inesperado entre aquellos que habíamos sufrido las excentricidades de Elena. Empezamos a comunicarnos de forma más directa, compartiendo anécdotas, quejas y la creciente frustración de sentirnos impotentes ante su comportamiento. La conversación inevitablemente giró hacia la posibilidad de hacer algo más concreto. Sugerí la idea de contactar al dueño de la propiedad que ella alquilaba. Al principio hubo cierta reticencia. Algunos temían represalias, otros no estaban seguros de que fuera a servir de algo. Pero a medida que compartíamos más detalles sobre el impacto que Elena tenía en nuestras vidas, la idea comenzó a ganar fuerza. La injusticia que habíamos sentido individualmente se transformó en una determinación colectiva. Decidimos que no bastaba con simples relatos. Necesitábamos pruebas. Empezamos a recopilar todo lo que teníamos: mensajes de correo electrónico con quejas sin fundamento, pantallazos de publicaciones en redes sociales. Incluso algunos valientes se animaron a escribir relatos detallados de los incidentes que habían vivido con ella. Fue un proceso laborioso, pero cada pequeña pieza de información que reuníamos nos daba más ánimo. Sentíamos que por fin estábamos tomando las riendas de la situación. Un pequeño grupo de vecinos nos coordinamos para organizar toda la información. Redactamos una carta formal dirigida al arrendador, explicando la situación de manera clara y concisa, adjuntando todas las pruebas que habíamos reunido. Era un acto de valentía colectiva, un grito silencioso de un vecindario que ya no estaba dispuesto a tolerar más abusos. La espera fue tensa. Cada sonido del correo me hacía saltar, anticipando una respuesta. Dudaba de que nuestra carta tuviera algún efecto, pero la simple acción de haber hecho algo me daba una pequeña sensación de control. Unos días después, la noticia corrió como la pólvora por el vecindario. Alguien había visto a un mensajero entregar un sobrecertificado en la casa de Elena. Poco después, los rumores se confirmaron: Elena había recibido un aviso de desalojo. Por un instante, una oleada de alivio me invadió. Sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. La idea de que Elena pronto se iría, de que la pesadilla podría estar llegando a su fin, era casi indescriptible. Una pequeña y tímida celebración comenzó a gestarse entre algunos vecinos. Sin embargo, esa sensación de alivio fue efímera. En el fondo de mi mente, una sombra de duda persistía. Conocía la naturaleza de Elena, su capacidad para generar conflicto. Sabía que un simple aviso de desalojo no significaba el final de todo esto. Temía su reacción, las posibles represalias. Esta batalla, presentía, aún no había terminado. El alivio era real, pero agridulce, teñido de la incertidumbre de lo que vendría después. La noticia del aviso de desalojo llegó a oídos de Elena más rápido de lo que esperaba. Fue como si un volcán hubiera entrado en erupción justo al lado de mi casa. Sus gritos eran desgarradores, una mezcla de furia e incredulidad, que resonaban por todo el vecindario. Al principio, no entendía muy bien qué sucedía, solo escuchaba el alboroto proveniente de su propiedad. Pero pronto, la verdad se hizo evidente. Las llamadas a la policía se intensificaron. Antes ya eran frecuentes,
pero ahora parecían no cesar. Escuchaba las sirenas llegar y alejarse varias veces al día, siempre con su casa como epicentro. Sabía que ella estaba detrás de todo, tratando de utilizar a las autoridades para revertir la situación o, al menos, para hacernos la vida imposible a los demás. No solo nosotros éramos blanco de su ira. Incluso su propio casero se convirtió en el objetivo de sus ataques. Oí discusiones acaloradas entre ellos, llenas de acusaciones y amenazas. Parecía que Elena estaba dispuesta a quemar todos los puentes con tal de no asumir las consecuencias de su propio comportamiento. Verla perder por completo el control, la forma en que su rabia la consumía, no me producía la satisfacción que quizás debería haber sentido. En lugar de eso, solo alimentaba ese resentimiento frío que había crecido en mi interior. Era difícil mantener la calma en medio de todo ese caos. Sus gritos llegaban hasta mi casa, perturbando la paz que tanto anhelaba recuperar. Las constantes visitas de la policía generaban un ambiente de tensión e incertidumbre. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no terminaba de despertar. A pesar de todo, una parte de mí observaba todo con una cierta distancia. Era como presenciar el desenlace inevitable de una obra de teatro que ella misma había escrito. Verla perder los estribos, ver cómo su fachada de víctima se desmoronaba ante la inminencia del desalojo, era una confirmación de lo que siempre habíamos sospechado. Su reacción explosiva solo servía para reforzar la idea de que habíamos tomado la decisión correcta al contactar a su arrendador. Sin embargo, esa victoria se sentía amarga. El ruido y la furia de Elena eran un recordatorio constante del daño que nos había causado. La tranquilidad que esperábamos tras la notificación de desalojo tardaba en llegar, opacada por su desesperación y su rabia desatada. Solo esperaba que todo terminara pronto y pudiéramos, finalmente, recuperar la paz en nuestro vecindario. Los días que siguieron a la explosión de Elena fueron extrañamente tranquilos, como la calma que precede a una tormenta final. Las llamadas a la policía disminuyeron, aunque todavía se escuchaban sus gritos ocasionales dentro de su casa. Era como si la energía de su furia se estuviera agotando, consumiéndose lentamente. Podíamos sentir que el momento de su partida se acercaba. Un día, vi un camión de mudanzas estacionado frente a su casa. Una punzada de incredulidad y alivio me recorrió el cuerpo. ¿Sería este el final? Observé desde mi ventana cómo unos hombres entraban y salían de su propiedad, cargando cajas y muebles. No pude evitar sentir una mezcla de satisfacción y una cierta cautela. No quería celebrar demasiado pronto. La mudanza duró varias horas. Durante ese tiempo, algunos vecinos salieron tímidamente de sus casas, observando la escena con una mezcla de alivio y curiosidad. No hubo vítores ni celebraciones ruidosas en ese momento, solo una sensación palpable de que algo significativo estaba llegando a su fin. Vi a Elena salir de su casa por última vez, con el rostro tenso y sin dirigir la mirada a nadie. Subió al coche que la esperaba y se marchó. Fue un momento anticlimático, pero innegablemente significativo. Poco después de que el camión y su coche desaparecieran de la calle, un pequeño grupo de vecinos nos reunimos espontáneamente. No fue una fiesta elaborada, sino más bien un suspiro colectivo de alivio. Compartimos algunas palabras, sonrisas cansadas y la sensación compartida de haber superado una prueba difícil. Sentí una ligereza en el pecho que no había experimentado en semanas. Sin embargo, a pesar de la alegría palpable en el aire, mi propia paz era frágil. Las cicatrices de sus falsas acusaciones aún dolían. Recordaba con nitidez la angustia de ser señalada injustamente, las miradas de duda de algunos padres. Esa sensación de injusticia, aunque atenuada por su partida, persistía como una sombra tenue. Sabía que Elena se había ido, pero el veneno de la duda que había sembrado tardaría en disiparse por completo. La confianza en la tranquilidad de mi hogar y mi comunidad se había resquebrajado. Aunque celebramos su partida, en lo más profundo de mí sabía que esta experiencia me había marcado. El alivio era real, pero llevaba consigo un sabor amargo, el recordatorio constante de la perturbación que Elena había causado en nuestras vidas. Pasaron varios meses después de la partida de Elena. Poco a poco, la tensión en el vecindario se fue relajando. Las conversaciones entre los vecinos volvieron a ser más espontáneas y despreocupadas.
Incluso las reuniones informales en la calle recuperaron ese aire de normalidad que tanto habíamos extrañado. Empezaba a sentir que la pesadilla realmente había quedado atrás. Había comenzado a dejar de mirar por encima del hombro, a no sobresaltarme con cada sonido inesperado. Las noches volvieron a ser tranquilas, sin el eco de gritos o sirenas perturbando mi sueño. Por un instante, ingenuamente quizás, creí que habíamos pasado página definitivamente. Un día, mientras charlaba con Marta, la vecina de enfrente, surgió el tema de forma casual. Ella había estado hablando con una antigua compañera de trabajo que vivía en un barrio cercano. «¿Sabes?», me dijo con un tono de voz que inmediatamente me puso en alerta. Me comentó que tienen una vecina un poco peculiar. Parece que ha tenido problemas con varios residentes. Mi corazón dio un vuelco. Pregunté, con la voz apenas un susurro, si le había dado algún nombre. Marta dudó por un momento, tratando de recordar. Sí, creo que mencionó un nombre, empezaba con E. Elena, eso es, Elena. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía ser. Era demasiada coincidencia. Pregunté más detalles, intentando mantener la compostura. Marta me contó algunas de las quejas que su compañera había escuchado, discusiones por ruidos, acusaciones sin fundamento, un patrón inquietantemente familiar. Cada detalle que mencionaba confirmaba mi peor presentimiento. La noticia se extendió rápidamente por nuestro vecindario. Al principio hubo incredulidad, una esperanza colectiva de que se tratara de otra persona con el mismo nombre. Pero a medida que llegaban más y más relatos del nuevo barrio, las dudas se disiparon. No cabía duda, Elena había vuelto a las andadas, y lo peor de todo, no estaba lejos. La tranquilidad que tanto me había costado recuperar se desvaneció en un instante. La rabia regresó, más punzante y amarga que nunca. Sentí una impotencia terrible al darme cuenta de que nuestros esfuerzos por librarnos de ella habían sido en vano. Era como si una sombra oscura volviera a cernirse sobre nuestras vidas, amenazando con perturbar la paz que habíamos logrado construir con tanto esfuerzo. La sensación de injusticia me invadió de nuevo. ¿Por qué teníamos que seguir sufriendo las consecuencias del comportamiento de esta mujer? ¿Acaso no había un límite para su capacidad de generar caos? La frustración y la rabia se mezclaron con un miedo frío y paralizante ante la idea de que su toxicidad volvería a alcanzarnos. Sabía que teníamos que hacer algo, ¿pero qué? La simple idea de enfrentarla de nuevo me llenaba de angustia y una determinación sombría. La noticia de que Elena estaba sembrando el caos en otro barrio, tan cerca del nuestro, se había clavado en mí como una astilla. La rabia que creía haber controlado resurgió con una fuerza renovada, mezclada con una frustración profunda. Era como si todos nuestros esfuerzos por recuperar la paz hubieran sido en vano. Sentía una necesidad imperiosa de hacer algo, de no quedarme de brazos cruzados mientras ella repetía el mismo patrón destructivo. Durante días, di vueltas a la idea de contactar a los nuevos vecinos. Al principio, dudaba. No quería parecer una entrometida, una chismosa que solo buscaba problemas. Pero el recuerdo vívido de todo lo que habíamos pasado, el daño emocional y la constante tensión a la que Elena nos había sometido, terminaron por empujarme a la acción. Sabía que si no hacía nada, la sensación de impotencia me consumiría de nuevo. A través de Marta, que tenía contacto con su antigua compañera de trabajo, conseguí la dirección aproximada de donde vivía Elena ahora. No fue fácil decidir cómo acercarme a sus nuevos vecinos. No quería asustarlos ni parecer una persona desequilibrada. Necesitaba encontrar la manera de contarles nuestra historia de forma creíble y generar empatía. Finalmente, me decidí por una estrategia directa pero discreta. Redacté una carta breve y cuidadosa, sin mencionar nombres al principio. En ella, simplemente expresaba mi preocupación por ciertos problemas que estaban surgiendo en el vecindario y ofrecía mi experiencia y apoyo, si lo necesitaban. Dejé mi número de teléfono y esperé, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Pasaron un par de días sin noticias, y empecé a pensar que mi intento había fracasado. Pero una tarde, recibí una llamada. Era una mujer, con una voz cansada y un tono de alivio apenas disimulado. Se presentó como una de las nuevas vecinas de Elena.
Me dijo que habían estado experimentando situaciones muy extrañas y que mi carta les había parecido una luz al final del túnel. Hablamos durante largo rato. Le conté, con detalles pero sin exageraciones, todo lo que habíamos vivido en nuestro vecindario. Le expliqué la manera en que Elena generaba conflictos por nimiedades, sus constantes quejas y acusaciones, el acoso que habíamos sufrido. Sentí que por fin alguien más entendía lo que habíamos pasado. Para mi sorpresa, la mujer no se mostró escéptica ni desconfiada. Al contrario, me contó que ellos también estaban sufriendo un calvario similar desde que Elena había llegado. Parecía que su patrón de comportamiento se repetía, como una plaga que se extiende. Me dijo que otros vecinos también estaban hartos y que se sentían igual de frustrados e indefensos. En ese momento, supe que no estábamos solos en esto. Había nacido una alianza secreta, forjada por la experiencia compartida de haber sido víctimas de la misma persona. Juntos, empezamos a intercambiar información y a hablar de posibles formas de actuar. No buscábamos venganza violenta, sino encontrar maneras de hacerle la vida un poco más difícil, de que sintiera una mínima parte de la angustia que ella nos había provocado. La idea de que podríamos hacer algo, de que no estábamos completamente impotentes, me dio una pequeña dosis de esperanza, aunque sabía que el camino que teníamos por delante sería complicado y delicado. Una vez que establecimos contacto con los nuevos vecinos de Elena, la sensación de soledad y frustración comenzó a disiparse. Ya no éramos solo nosotros recordando viejas heridas. Ahora éramos un grupo unido por una experiencia común y un deseo compartido de recuperar algo de paz. Nuestra venganza, acordamos, no sería un acto de violencia o confrontación directa. Sería algo más sutil, una constante goteo de molestias diseñadas para erosionar su tranquilidad, tal como ella había hecho con la nuestra. Las ideas empezaron a fluir en nuestras conversaciones secretas. Eran pequeñas cosas, incidentes que por sí solos parecerían insignificantes, pero que sumados, esperábamos que tuvieran un impacto en su día a día. Uno de los primeros malentendidos orquestados involucró el estacionamiento. Sabíamos que Elena tenía un coche grande y a menudo ocupaba más de un espacio. Los nuevos vecinos, siguiendo un plan coordinado, comenzaron a estacionar sus coches justo en los límites de su espacio, sin invadirlo, pero haciéndole muy difícil maniobrar para entrar y salir. Eran movimientos precisos, casi coreografiados, que la obligaban a realizar múltiples intentos y la llenaban de frustración. También comenzamos con la siembra de rumores cuidadosamente plantados. A través de conversaciones informales con otros residentes del nuevo barrio que no estaban al tanto de la situación, dejábamos caer comentarios ambiguos sobre la vecina nueva y sus peculiaridades. No decíamos nada directamente acusatorio, pero sembrábamos la duda, creando una atmósfera de incertidumbre a su alrededor. La idea era que la gente comenzara a mirarla con suspicacia, tal como algunos nos habían mirado a nosotros después de sus falsas acusaciones. Los pequeños incidentes eran quizás los más insidiosos. Cosas como equivocarse de timbre repetidamente a horas inoportunas, hacer preguntas confusas sobre normas inexistentes de la comunidad, o incluso dejar caer accidentalmente objetos cerca de su puerta, causando pequeños sobresaltos. Cada acción era deliberada, calculada para ser molesta pero difícil de probar como intencional. No nos reuníamos físicamente para planear estas cosas. La mayoría de la coordinación se realizaba a través de mensajes discretos y llamadas telefónicas cortas. Había una sensación de clandestinidad en todo esto, una alianza secreta unida por el resentimiento y la esperanza de que Elena finalmente se viera obligada a marcharse. Personalmente, encontraba una satisfacción agridulce en participar en esto. Por un lado, sentía que finalmente estábamos tomando algún tipo de control, que no éramos víctimas pasivas de su comportamiento tóxico. Por otro lado, me preguntaba si estábamos rebajándonos a su nivel. Pero el recuerdo de la angustia que nos había causado, la injusticia de sus acusaciones, siempre terminaba por justificar nuestras acciones en mi mente. A medida que pasaban las semanas, empezamos a notar pequeños indicios de que nuestra estrategia estaba funcionando. Los veíamos en las miradas de fastidio de Elena, en sus comentarios airados que llegaban a nuestros oídos a través de los nuevos vecinos, en su creciente aislamiento. La telaraña de molestias que estábamos tejiendo a su alrededor comenzaba a aprisionarla, haciéndola sentir tan acosada e incómoda como ella nos había hecho sentir a nosotros. Y aunque una parte de mí anhelaba una confrontación directa,
Sabía que esta forma indirecta de justicia era, quizás, la que más la desgastaría a largo plazo. Los meses siguientes fueron una especie de tensa calma. Los pequeños incidentes continuaron, orquestados con la paciencia y la determinación que da el sentirse agraviado durante tanto tiempo. A través de nuestros contactos en el otro barrio, nos llegaban noticias fragmentadas, un altercado por un ruido, una discusión con otro vecino por una acusación sin sentido. La creciente sensación de aislamiento que parecía envolver a Elena. Sabíamos que nuestra telaraña de molestias estaba haciendo su efecto, minando su paz mental poco a poco. No hubo un único evento dramático que precipitara su decisión, al menos no que nosotros supiéramos. Más bien, fue la acumulación constante de pequeñas fricciones, la sensación de no encajar, las miradas de recelo de sus nuevos vecinos, todo eso debió volverse insoportable para ella. Un día, recibimos la noticia, a través de la compañera de trabajo de Marta, que han puesto el piso donde vive Elena en alquiler y que se la había visto hablando con agentes inmobiliarios. Esta vez, no hubo una carta de desalojo formal, sino una rendición tácita, una admisión silenciosa de que no podía seguir sosteniendo su guerra particular en ese nuevo frente. Recuerdo el momento exacto en que me enteré de que finalmente se iba. Estaba tomando un café en la cocina cuando Marta me llamó, con un tono de voz que mezclaba alivio y una extraña satisfacción. Se va, me dijo simplemente. La vieron cargar cajas en un camión de mudanzas esta mañana. No hubo una explosión de alegría como la vez anterior. No salimos a la calle a celebrar con los demás vecinos. En mi interior, sentí una punzada fría, una sensación de que un peso finalmente se levantaba de mis hombros. Era una satisfacción diferente, más sombría y calculada. Habíamos logrado nuestro objetivo, habíamos conseguido que probara un poco de su propia medicina. Recordé las noches de insomnio, la angustia de las falsas acusaciones, la impotencia de sentirme señalada injustamente. En ese momento, la idea de que ella estuviera sufriendo una incomodidad similar, de que finalmente entendiera lo que se sentía ser acosado y aislado, me produjo una sensación de justicia. Aunque fuera una justicia fabricada por nuestras propias manos. Sin embargo, la euforia fue efímera. Mientras pensaba en su partida, un regusto amargo se mezclaba con la satisfacción. ¿Realmente esto era justicia? No nos habíamos rebajado a su nivel, utilizando tácticas manipuladoras para hacerla sentir miserable. La línea entre la defensa propia y la venganza se difuminaba, dejando una sensación incómoda en mi interior. No hubo celebración esta vez, solo un silencio cargado de una victoria agridulce. Sabíamos que se iba, pero también sabíamos que su capacidad para generar caos parecía no tener límites. ¿A dónde iría ahora? ¿A quién atormentaría en su próximo destino? La tranquilidad que sentía era frágil, teñida por la incertidumbre y la duda de si realmente habíamos puesto fin a esta pesadilla, o si simplemente habíamos pasado el problema a otro vecindario. La manipulación y el drama habían dado sus frutos, eso era innegable, pero el sabor en mi boca era, definitivamente, agridulce. Y así llegamos al final de otra historia aquí en Historias al Vuelo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir volando juntos por más relatos. Hasta la próxima aventura.